¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista en Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir en nuestros canales de YouTube, en nuestras plataformas de podcast, la que usted prefiera, y en nuestras redes sociales como Tangente GT. Como todos las semanas intentamos tener personajes, entrevistas interesantes para ustedes, y hoy me acompaña en forma de adiós, porque está diciendo ahora mismo adiós al país, el embajador de Suecia, Hans Magnusson. Estábamos diciendo antes cómo se pronunciaba. Excelente pronunciación, Daniel. Sí, mi sueco anda pues relativamente decente estos días. Muchas gracias por venir aquí. Ya va de salida, ¿verdad? Sí, ya voy de salidas. Me falta esta semana y después salgo de vacaciones. Todavía sigo siendo embajador en Guatemala hasta mediados de agosto, pero voy a estar de vacaciones hasta esa fecha. Hablábamos ahora, hace un segundito, que yo le decía que si estaba usted un poco nostálgico, un poco triste por irse, y me decía que más bien se va con cierta esperanza. ¿Han cambiado las cosas en este último año desde su perspectiva? Mucho, han cambiado mucho. Yo creo que, bueno, en nuestros informes a Estocolmo hace un año lo estábamos llamando un milagro, ¿verdad? Que fue como sorprendente para todos. Así es. Todo el apoyo que recibió Movimiento Semilla y el actual presidente, ¿no? Y creo que sí ha cambiado mucho. Yo me voy con optimismo y esperanza de que Guatemala va en un camino bueno. Qué historia más extraordinaria, ¿verdad? Esta de 2023. Sí. O sea, contarla, yo creo que los guatemaltecos no se dan cuenta, hay que verlo un poquito desde fuera, ¿no? Para darse cuenta de la historia tan increíble que fue ese 25 de junio de 2023 y todo lo que pasó a partir de entonces. Sí, ¿no? Todo lo que pasó desde ese entonces. Porque no fue solo ese día, no. Fueron todos estos meses que han sido intensos. Sí, y fue yo creo que para todos. Nosotros tuvimos un director general de Estocolmo que viene para la investidura del presidente Arévalo. Y casi nunca se hace ese tipo de visitas. Es el embajador que representa al país y no se. Pero en Guatemala se sentía que aquí vamos a necesitar mostrar nuestro apoyo. Y él regresa a Suecia, pero con es decir, tratando de hacer un golpe de Estado, con un montón de visitas internacionales. ¿Todos ahí? En el mismo día que se hace la investidura de un presidente. Es como, sí, Sí, o sea, ¿dónde se ha visto eso, verdad? ¿Dónde se ha visto eso? Sí. Hay una imagen extraordinaria, fantástica, donde están toda la comunidad internacional como en círculo diciendo vamos a salir a apoyar la transición, digamos, y es difícil también encontrarse un caso de unanimidad tan grande, ¿verdad? Sí. O sea, donde realmente no hay ni una sola representación, ni una sola voz exterior diciendo, sí, Consuelo, bájatelo porque hubo fraude y tal, y tienes prácticamente toda la comunidad internacional presente y alguna no presente en ese momento apoyando la transición. Sí, y fueron los presidentes latinoamericanos que empujaron esta acción el mismo 14, ¿no? Hay que subrayar eso. Yo creo que sí había mucho apoyo, digamos, internacional durante el periodo después de la segunda vuelta y adelante, pero ese día fueron los presidentes latinoamericanos que tomaron la batuta y se empujaron a todos nosotros para que sí hacer un comunicado juntos. Esta persona que venía de alto nivel de Suecia, usted tenía que estar acompañándole, supongo, todo el rato. Sí, claro, sí. ¿Cómo fue la experiencia de estar contándole, mire, lo que está pasando ahora es esto, y la otra, pero no deberíamos estar haciendo otra cosa en este momento? Y usted diciendo, mira, es que las cosas se han puesto de esta manera y de tal otro, y contando todo este merequetengue tan complicado, ¿verdad? No, sí, pues, es que íbamos a ir al Teatro Nacional como, creo que fue como a las 1:30, 2, y iba a salir buses del Hotel Camino Real, y nosotros nos quedamos en el hotel esperando, y no pasa nada. Hasta llegamos como hasta las 6:30, creo, 7. Ya los buses iban para el teatro.
Y después nos quedamos esperando en el teatro hasta medianoche. Claro, somos 6 horas ahí. ¿Verdad? Como fue cuando ya salió de que ya habían elegido una junta directiva, que uno sabía que ya va el proceso a avanzar, ya solo tienen que venir los diputados para empezar toda la ceremonia. Sí, entonces, no, yo creo que durante muchos sentimientos que pasó, ¿no? Pero sí, la sorpresa, creo que, es decir, tener esta visión de que, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es posible que esto está pasando ahorita? Y vimos imágenes en las redes sociales, ¿no? De qué estaba pasando en el Congreso, que fue, sí. Los que estaban de Suecia, eran 2 personas, dicen que esto es algo que jamás hemos visto y jamás vamos a ver. Yo creo que jamás vamos a ver. A no ser que sea aquí en Guatemala otra vez. No vas a ver. No, yo no creo. Yendo un poquito hacia atrás, y para que la gente lo entienda, porque siempre creo que en Guatemala hay un poco una especulación desinformada por momentos de qué es la comunidad internacional, cómo responde la comunidad internacional, y concretamente, creo que lo vamos a hablar ahora, le voy a hacer un par de preguntas un poquito más tarde sobre eso, pero bueno, sobre Suecia hay una especie de mitos alrededor de lo que mueve Suecia, lo que no mueve Suecia, ¿no? Dentro de ciertas conspiraciones. Ustedes, como todo país serio y desarrollado, tienen un servicio civil exterior profesionalizado, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que es usted, es un diplomático de carrera. ¿Cómo se hace para entrar en el servicio diplomático? ¿Cuáles son los mecanismos de entrada? Yo creo que hay 2 formas. Uno es que uno pasa en una capacitación de 2 años para entrar como diplomático joven, pasa de una capacitación 2 años y después comienza. ¿Ya tienes que ser licenciado en ese momento? ¿Tienes que tener una carrera? Sí, ya tiene que tener terminados sus estudios universitarios. Y luego 2 años en una especie de escuela. De escuela interna del Ministerio de la Cancillería Sueca, el Ministerio de Relaciones Exteriores suecos, y de ahí entonces comienza con trabajar afuera y digamos, en Suecia y en embajadas. Rotando entre cada 3 y 5 años. Yo entré por la cooperación, entonces yo vengo de la cooperación y ahí es lo mismo, ¿no? Uno lo contratan por oposición y yo llevo ya 25 años trabajando digamos, en la cooperación sueca y en la Cancillería. Comencé a trabajar en la Cancillería, después me moví a la cooperación y de la cooperación quizás somos uno cada otro año que entramos como embajadores también. Y digamos, en ese proceso, ya sea desde la cooperación o ya sea como escuela diplomática, ¿se van especializando en algunas áreas concretas? Le hace América Latina, digamos. ¿Vas aprendiendo el idioma? Sí, más bien es que uno aprende idiomas y eso en cierto sentido te define geográficamente. Hay algunos que son, digamos, multi-inteligentes y saben un montón de idiomas, ¿verdad? Pero la mayoría aprendimos quizás, además de sueco y inglés, aprendimos quizás 1 o 2 idiomas más. ¿Verdad? Entonces eso te define un poquito geográficamente dónde puedes trabajar. Es por eso que, y lo preguntaba porque usted ha estado por América Latina y concretamente ya había estado en Guatemala en algún momento, ¿verdad? Sí, pero eso es por otras razones, porque yo me casé trabajando en El Salvador, me casé con una salvadoreña. Ah, mira. Hace 36 años. Entonces nosotros decidimos que nuestros hijos o van a crecer en Centroamérica o van a crecer en Suecia. Entonces, primero conseguí trabajo con Naciones Unidas aquí en Guatemala en los años 80. Después trabajé con una ONG sueca en El Salvador, cubriendo, entre otros países, a Guatemala. Y después, entonces, entré en la cooperación sueca y era más fácil entonces venir a trabajar en la embajada aquí en Guatemala porque había trabajo aquí. ¿Y en qué años estuvo trabajando en la cooperación en Guatemala? De 2000 a 2006. De 2012 a 2016 y ahora de embajador. Son un montón. 4 años. Es un montón de años. He vivido en total 16 años en Guatemala. 16 años en Guatemala. Sí.
Madre mía, yo llevo justo 17. Sí, ya le gané, sí. pero lo mío ha sido una carrera mucho más larga. Sí. Transdoc es la feria del empleo virtual. Si ustedes quieren un lugar permanente donde puedan visitar y buscar perfiles, visiten transdoc.com y escriban contáctenos @transdoc.com. Si contratan el servicio tendrán acceso a servicios de hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados. Si ustedes no consiguen el recurso humano que le hace falta para su empresa, para su organización, ellos son expertos en conseguirlo, ya sabe, transdoc.com o contáctenos @transdoc.com. ¿Cómo ha visto el país cambiar en todos estos años? Muchísimo. Yo trabajé aquí en los años 80 con Naciones Unidas, con ACNUR, atendiendo a los que repatrian individualmente desde México y desde Honduras. Y fue entonces un conflicto armado interno, con una polarización fuerte, y al mismo tiempo ya había comenzado, es decir, ya era un gobierno democrático, pero todavía había enfrentamientos fuertes. Vi algunos de estos enfrentamientos. Veo que en algunas zonas donde repatriaron gente hace entonces 35 años, ahora son zonas donde la gente vive bastante bien. Y al mismo tiempo uno ha visto, digamos, este proceso después de diálogo nacional, después el esfuerzo de toda la sociedad para crear un diálogo de paz y los acuerdos de paz, y que son una guía, digamos, una visión de un país diferente que todavía cuando uno mira lo que se propone son cosas buenas, ¿verdad? Pero que no se ha implementado en mucha parte. Uh-huh. Y la polarización que era entonces armada sigue, ¿verdad? No se ha dejado las posiciones extremistas, ¿verdad? Que había en ese entonces, y todavía hay esas posiciones extremistas. Pero también se ve una sociedad más moderna, ¿verdad? Más urbana, quizá con los jóvenes con unas visiones un tanto distintas. Sí, no, en la capital, uh-huh. Y eso es más acentuado todavía, ¿no? Yo creo que en ese entonces también, hace 35 años, era diferente entre la capital y el resto del país. Pero claro, aquí en la capital, yo creo que las cifras que tienen ahorita es que ¿cómo se llama? El Producto Interno Bruto per cápita en la capital es casi $20,000. Mientras en las ciudades fuera, digamos, son como $7,000. Y en el campo todavía... Estamos en zonas de extrema pobreza, en realidad, ¿verdad? Sí, entonces, y esa diferencia creo que es más grande ahora que era hace 35 años. ¿Y qué es lo que le pone... le esperanza de este momento, después de lo que hemos pasado en estos años? Yo creo que sí, es que es un gobierno que busca desarrollo, para toda la sociedad, toda la población, que busca ser, de lo que yo veo, busca ser un gobierno transparente, que no quiere corrupción. Y yo creo que es un cambio enorme en comparación con los últimos gobiernos. Yo en diciembre fui a El Salvador de trabajo, pero fuimos en carro, y yo digo que si uno no tenía un carro con llantas grandes, no pasara el camino por todos los baches que había, ¿verdad? Y ahora fuimos para la inauguración del gobierno del segundo periodo de Bukele, y no había ni un bache en todo el camino, de aquí hasta la frontera. Ese es una muestra pequeña de que sí ahora... Es anecdótico, pero se hace cosas. Ahora se está tratando de hacer las cosas. Por cierto que se acentúa también
lo importante del proceso guatemalteco cuando se compara con seguramente un país que conoce mejor incluso, ¿verdad? Porque se casó, y uno se casa también con el país, no, Sí, no solo se casa con la persona, se casa con el sí, país, se casó con una salvadoreña. O sea, sí. es mucho el contraste, ¿verdad? Entre un gobierno que con todos sus defectos y con algunas desesperaciones para algunos está intentando, digamos, ser un gobierno un poquito más abierto, un poquito más democrático, y lo que está pasando en El Salvador, que es muy popular, pero no sé qué tanto la democracia está sufriendo, ¿verdad? No, sí, yo creo que cuando uno está hablando sobre, digamos, el actuar del gobierno en Guatemala, creo yo que es muy bueno mirar un poco a El Salvador. Eh, yo veo ahorita que el presidente es muy popular en El Salvador, tiene todo el poder, controla todas las instituciones digamos, de la democracia salvadoreña. Y eso crea un precedente, ¿no? Que si él deja de ser presidente, el próximo presidente también va a tener todo el poder. Entonces, casi como que uno siente que él no va a poder dejar ser presidente, porque entonces... Claro, es cederle todo el poder a alguien que él sabe cómo se abusa de ese Sí, poder, ¿verdad? ¿no? Él sabe qué se puede pasar. Entonces, yo creo que sí, mirando ahí cómo está la situación, yo creo que sí es importante tomar en cuenta cuando uno mira el actuar del gobierno aquí. ¿Verdad? Que creo que es importante. Yo creo que el Estado de Derecho, la división de poderes, creo que es muy importante respetarla, porque a la larga esto es lo que nos digamos, va a hacer que la democracia sobrevive. En estos 16 años que ha pasado aquí y que conociendo esta sociedad tan fascinante que es Guatemala, ¿cuál ha sido la historia, digamos, de la teoría de conspiración alrededor de Suecia y su papel político que más le ha sorprendido? Lo que dice de, no, están financiando a Suecia, no sé qué. Y usted ha dicho, pero ¿de dónde se sacan eso? Lo que más sorprende es que todavía cuando me atacan en medios sociales dicen socialistas. Es decir, Suecia nunca ha sido un país socialista. Nunca. Y todavía, incluso de comunistas a veces, es decir, no hay. Nunca ha sido un país socialista. Hemos tenido gobiernos socialdemócratas, pero eso no es... Ahora un gobierno conservador. Ahora es un gobierno conservador. Pero ninguno, y corríjame si me equivoco, ninguno de los dos gobiernos cuestiona en la esencia el estado de bienestar sueco. No, o sea, sí, no. más o menos hay un consenso en que sí tiene que haber pues, un estado grande, con educación, con salud, con infraestructura, con ese tipo de cosas. Sí, sí, muy claramente digamos, el rol del Estado de financiar, digamos, un aparato social, educación, salud, etcétera, nadie lo cuestiona. Que implica que uno tiene que pagar impuestos bastante, pero que sí, uno recibe, digamos, de regreso un servicio, ¿no? Creo que hay diferencias a nivel local. Si es un gobierno conservador, quizás ellos tienen más contratos con el sector privado para brindar salud, etc. Y si es un gobierno local socialdemócrata, quizás un poquito más, que la misma administración municipal es la que brinda el servicio. Pero sí es un tema muy, muy claro de un mercado. Entonces, o sea, dejamos claro que Suecia no ha financiado guerrilleros comunistas nunca, ¿verdad? No. Que sí ha financiado la cooperación sueca. No, es que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un apoyo, hemos hecho un apoyo con Minugua de trabajo de legislación, de apoyo al Congreso, de buscar leyes que facilitan la implementación de los acuerdos de paz. Tenemos una cooperación ahora y que ha sido durante los últimos 15 años muy fuerte últimos 10 años, 12 años en el corredor seco, tratando de dar asistencia y apoyo a los más vulnerables en el corredor seco para que tengan producción agrícola que sea rentable, y donde también trabajamos con los municipios, las corporaciones municipales para su planificación
de trabajo para poder adaptarse mejor al cambio climático que le afecta muy duro. Tenemos un programa de microcréditos donde en los últimos años hemos asistido a miles de familias, emprendedores de microcréditos. Quizás la parte donde nosotros sí actuamos, digamos, con asistencia de cooperación y también con, digamos, posiciones de la embajada, es, por ejemplo, en la justicia transicional, de los crímenes de guerra que se cometió en el conflicto armado interno. Es muy importante, creemos nosotros, que la población víctima de este tipo de abusos, de crímenes de guerra, que puedan tener una defensa. Sí. Y a la CICIG también. Que quizá eso es una de las cosas que más tensión han generado en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Nosotros y Estados Unidos fuimos los más grandes de asistencia, ¿no? Y también vimos, creo yo, hablamos abiertamente, mostramos un apoyo también, digamos, político-moral hacia CICIG. Yo creo que sí, lo que CICIG enseñó a Guatemala de qué tan profundo son los cuerpos clandestinos, redes clandestinos dentro del Estado y cuánto dinero mueven. Creo yo que sí, es todavía, creo yo que la mayoría de la población están mirando asustado de esto y no lo aprueban. ¿Cómo juzgan a CICIG después de todos estos años? Ya llevamos... Va a cumplirse el 5º año sin CICIG. Sí. De hecho, 6 si cuentas que el último año básicamente fue cerrar el chiringuito, como diríamos en España. ¿Cómo lo juzga después de todos estos años? Yo creo que sí, fue una comisión muy importante en Guatemala. Creo que, bueno, es súper fácil 5 años después de que uno mirar ya sabe qué pasó, ¿verdad? Pero sí creo yo que hubiera sido bueno cambiar comisionado en 2016. Creo yo que hubiera sido bueno. Otra persona con otro enfoque quizás, con otras visiones, otra presentación. 2017 quizá, que es donde más alto estaba, justo terminaba a final de ese año la renovación de 2 años que se había hecho en 2015. Sí. Quizá hubiese sido el momento, ¿verdad? Ajá, porque yo creo que sí ¿cómo decirlo? Que fue mucho, ¿verdad? No creo que se hizo cosas incorrectas, pero yo creo que otra estrategia política hubiera sido quizás más inteligente en 2017, 2018. Pero el legado sigue todavía ahí, ¿no? O sea, ese legado de haber desnudado, por lo menos desnudado, las redes. Sí. Y lo importante quizá que haya sido para 2023, eso. Sí. Sí, y también el legado que hay, un montón de ex-CICIG fuera del país que no pueden regresar. Bueno, eso es un legado de 2019 en adelante, ¿verdad? Sí. Eso es un legado más de post-CICIG, vamos a decirlo así, no tanto de la CICIG. ¿Cómo ves? ¿Cree que van a poder volver en algún momento? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que el uso del Ministerio Público de criminalizar personas inocentes con acusaciones espurias, creo yo que eso va a terminar tarde o temprano. Y entonces ya van a poder regresar. Yo creo que sí es el sistema de justicia de Guatemala está muy precario ahorita. Y hay actores que lo están usando para criminalizar a la gente. En estos momentos tensos, porque los hay un capítulo que les pega directamente a ustedes, ¿verdad? Que es el capítulo de Anders Kompass, del anterior embajador, precisamente. Es difícil, digamos, este tipo de cosas no se saben menos desde Guatemala, ¿verdad? Y no se saben de puertas para adentro en el ministerio cuál fue la reacción
esa petición que se hizo para sacar al embajador. Solo para recordarle a la gente, o a los que son muy jóvenes y todavía no estaban pendientes de la actualidad, en ese momento Ander Kompas estaba leyendo un discurso y hace referencia a Guatemala como país corrupto, pero lo hace en un contexto que no estaba llamando a Guatemala país corrupto, sino que dentro del contexto pues tenía sentido. Era como decía algo así como, claro, es que muchos se pueden imaginar a Guatemala como un país corrupto, pero ¿verdad? Esa frase la utilizaron para decir esta persona ha insultado a Guatemala y tiene que irse. Obviamente porque conocían, digamos, la trayectoria de Ander Kompas y creían que eso era una forma también de dinamitar ciertos apoyos a CICIG, que en ese momento era 2018, si no estoy mal, toda esta batalla. Y luego hubo todo un lío legal en la CC, porque la CC de ese momento paró, digamos, y detuvo esa expulsión y bueno, toda la tensión que... Fue un capítulo más de esa tensión entre el gobierno y MP-CICIG y sociedad civil y un montón de otros actores. ¿Cómo se vivió hacia adentro? O sea, cuando se recibe esa información, ¿cuál es la reacción de la Cancillería sueca? De apoyo, de total apoyo a Anders Kompas, y yo creo que, incluso creo yo que quizás él sintió que quizás mejor dejo yo mi trabajo antes de que termina para poder recuperar. No. ¿Te quedas ahí? Aquí no se echa ningún embajador fuera de Guatemala. Nosotros, todo el apoyo a ti y te quedas. Y no vamos a aceptar eso. Y hubo diálogos con la canciller aquí, con la canciller aquí también, sobre esta situación, ¿no? Y yo creo que sí, fueron unos momentos de relaciones muy complicados, hasta incluso el gobierno de Jimmy Morales decidió cerrar la embajada guatemalteca en Suecia. Así es. Pero con el nuevo gobierno que entró en 2020, se decidió no cerrarla. Luego usted recoge ese legado, ¿no? O sea, relaciones que vamos a decir tensas. No es el mismo gobierno, porque a partir de 2020 entra Yamatei, pero continuaron de alguna manera las animadversiones, teniendo en cuenta el tipo de gobierno que fue el gobierno Yamatei, muy de la línea de Jimmy Morales, sí. Soberanía, no injerencia y todas esas cosas que dicen. Sí, yo creo que para mí es un grupo muy pequeño. Nosotros, bueno, si yo hago, ahorita hace una semana y media yo hice alguna publicación en X sobre 700 días de José Rubén Zamora, que digo que es un escándalo que está preso y una pena para Guatemala que está preso. Entonces, cuando hago una publicación así en X, tengo llegan a ser como 500 likes, quizás, y unos 50, 100 que lo reenvía ¿no? Y después hay comentarios, ¿verdad? Entre 30 a 50 comentarios donde me llaman cualquier cosa, ¿verdad? Pero, comunista. Sí, pero también mucho peores cosas, ¿verdad? Entonces, pero son entre 30 y 50, ¿verdad? Y son los mismos, ¿verdad? Que también entonces están hablando de que había una columna en una de las revistas digitales que estaba diciendo que deberían nombrarme persona non grata. Y yo creo que sí, el gobierno de Yamatei como que respondía a estas comentarios, reclamándome o regañándome o llamando, ¿verdad? Y en algunas ocasiones me estaban cuestionando más, y alguna ocasión tuvimos como en un día 4 llamadas con el canciller, donde yo explicaba qué era lo que yo había hecho, qué era lo que se hacía. Con Búcaro. Con Brolo primero, después con Búcaro también. Y algunas cosas que eran como malentendidos. Cuando hubo, no me acuerdo el año, pero debe haber sido entonces 2022, en el 12 de octubre, hubo una manifestación que estaban botando algunos estatuas. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros habíamos tenido el día anterior... un procesado, ¿verdad? Por esa...
Sí, Por una ese persona hecho, sí. procesada, sí. Entonces, alguien había tomado foto de unos acompañantes que están como acompañando a algunas de las poblaciones que todavía mueven procesos de justicia transicional. Y ellos habían ido a esta manifestación, y tan pronto que los acompañantes vieron que esta manifestación se está comenzando a hacer cosas que no debe hacer, se fueron. Pero alguien tomó una foto de estas dos personas y publicó, eran suecos, que Suecia está apoyando esta manifestación, etc. Y después salía entonces en comentarios de que habíamos nosotros, incluso con buses llevado a Financiado y y movilizado a la gente. movilizando. Y resulta que nosotros, un día antes, 2 días antes, celebrando el Día de la Niña, los invité a un grupo de 30 niñas que venían de todos los lugares del país, que habían ido al Congreso para hablar con los diputados sobre su trabajo y entender cómo era. Entonces, los invité a la residencia para que allí vinieran a tomar fresco y merendear en la tarde, y que me contaran a mí qué era lo que habían hecho. Entonces vinieron 30 niñas y todas vestidas en su ropa normal, eran indígenas todas, y vinieron en 2 microbuses y estaban en residencia un par de horas en la tarde. Entonces, de ahí sale que nosotros habíamos traído un montón de indígenas para la manifestación. Entonces explicar esto al canciller. O sea, sí llegó el canciller y dijo, Sí, ¿cómo sí estás movilizando a gente? Me llama y me dice esto. Y entonces yo le expliqué que esto pasó, esto fue lo que hicimos. Salieron el mismo día para sus lugares, 2 días antes, pero alguien lo confundió o hizo a propósito confundirlo. Entonces, en algunas ocasiones eran malentendidos, otras ocasiones era porque yo había dicho algo que no le parecía bien y me cuestionaba. Es una forma de restarle legitimidad a las movilizaciones, ¿verdad? También. O sea, decir, no son estas personas las que de verdad quieren quejarse de un sistema político que es cleptocrático, que es un desastre, que no tiene legitimidad, sino que son los suecos que por alguna razón extrañísima este país, ahora conservador, ¿verdad? De gobierno conservador y antes de gobierno socialdemócrata, pero bien estable, quiere desestabilizar por alguna razón extraña Centroamérica, ¿verdad? Sí, y no hay nada de estas intenciones. Sí hay que clarificar esto también, ¿no? Nosotros somos firmantes de las convenciones de derechos humanos. En las convenciones de derechos humanos, como firmantes, asumimos la responsabilidad de defender derechos humanos. No solamente respetarlos en nuestro país, sino defender derechos humanos en todo el mundo. Guatemala ha firmado el mismo documento. Y por eso sentimos la responsabilidad de defender derechos humanos también en Guatemala. Y por eso decimos, cuando nosotros vemos que son atropellos a derechos humanos, lo vamos a decir. Y eso es una política muy clara del Estado sueco, que no cambia con gobierno, sino ahí asumimos esa responsabilidad. Para relajarse, si le están acusando de organizar espuriamente, le están acusando de organizar manifestaciones, ya saben, tómense un traguito, pero siempre que lo vayan a hacer, para relajarse, consuman antes, al mismo tiempo que se toman el traguito, una pastillita de PartySmart. Lo que hace PartySmart es le va a proteger el hígado, va a hacer que procese mejor el alcohol, y usted a corto plazo va a sentir que al día siguiente está nítida, y a largo plazo está cuidando su hígado, que es algo muy importante. Lo puede encontrar en Super 24, lo puede encontrar en farmacias, lo puede encontrar en supermercados. Es una caja muy asequible y merece la pena. Es una apuesta por la salud, pero también es una apuesta por la comodidad. Ya sabe, cada vez que vaya a tomarse, aunque sean 2 copitas de vino, 3 copitas de vino, siempre con moderación, siempre con agua, siempre con alimentos, su pastillita PartySmart, y va a estar bien. Y después de la sorpresa de junio del año pasado y de, obviamente, el apoyo a la transición y todo lo que decíamos al principio, ¿también hubo presiones feas del lado del gobierno a ustedes? No,
No creo. Ahí no. Yo siento, de verdad, siento muy pocas presiones. Hay reacciones que responden a reacciones de un grupo, digamos, que todavía se vive en una polarización muy fuerte, ¿no? Y que entonces todavía piensa que, piensa que Suecia es comunista o socialista o que quiere desestabilizar el país por alguna razón que no logramos entender, ¿verdad? No, entonces, pero había muy poco de esto, ¿verdad? No, le digo porque al final esto fue un intento de golpe de Estado, lo de la transición, y el que estaba encabezando era Yamatei, ¿verdad? Y como igual con el octubre, las paralizaciones, hubo muchísimos, a lo mejor ustedes ni se enteraron, pero hubo muchísimas campañas hablando de que era Suecia quien pagaba, o USAID, y Suecia quienes pagaban las movilizaciones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor en esa misma lógica se volvieron aún más agresivos. Usted me dice que no. No, yo no sentí que recibí así como, yo creo que sí, en ocasiones antes, nos sentimos bastante tranquilos defendiendo, digamos, el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala durante la segunda mitad del año. ¿Ha cambiado la política exterior de Suecia hacia la región? No digo hacia Guatemala, sino la región en los últimos años. Sí, la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado mucho el enfoque en toda Europa, ¿no? Y Suecia, que vive cerca de Rusia, sí, mucho más esfuerzo y enfoque hacia, digamos, los territorios cercanos a Suecia. En cuanto a cooperación, Ucrania es el país que recibe, es decir, con creces, más cooperación en todo el mundo de Suecia y han entonces tenido que recortar fondos para la cooperación en América Latina. Y creo yo que mucho más énfasis en refugiados ucranianos. Refugiados ucranianos, pero también el rol mío, cubro 6 países, el rol mío también de tratar de mantener un apoyo de los países aquí hacia Ucrania y digamos, condenar la invasión de Rusia. Y en la diferencia entre un gobierno, o bastantes, porque tiene una tradición bastante clara de gobiernos más progresistas, socialdemócratas en Suecia, a este gobierno que está ahora, que es conservador, ¿eso implicó algún cambio? No mucho, creo que sí, ven, digamos, el rol de la cooperación al desarrollo, cómo ese puede facilitar, digamos, el comercio. Quieren tener más cercanos el comercio sueco con la cooperación sueca. Y eso está, ya llevan 2 años en gobierno, está por, digamos, concretizarse más. De ahí el tema de derechos humanos, en tema de Estado de Derecho, no hay ningún el tema cambio. De democracia. No hay cambio. O sea, la indicación de ese gobierno conservador sueco hacia lo que estaba pasando aquí fue clara. No, claro. No, hay que ser muy claro, ¿no? Yo, durante todos estos 4 años, no importa, cambiamos gobierno en mitad de tiempo más o menos, yo en la posición de la embajada, en la posición, digamos, que yo he tenido en el país, 100% apoyo del gobierno sueco. Por cierto, ya solo hablando de ese tema, que para nosotros es un tanto lateral, pero que es un tema importante, ¿cómo ve el conflicto en Ucrania? ¿Cómo ve que se vaya? Porque pasa una cosa, que lo estábamos hablando antes, que es impresionante, que es que Suecia entró en la OTAN, ¿verdad? Sí. Eso es un cambio... Es un cambio enorme. Descomunal, digamos, de la actitud sueca, que siempre ha estado... No sé si sabe esto, pero en España hay una expresión que es cuando te estás haciendo como que no sabes, dices hacerte el sueco. No sé. Dice, mira, ese se está haciendo el sueco así como... Sí. Normalmente, digamos, no tiene que ver tanto con política como con los turistas suecos que no entienden el español o lo que sea, pero sí ha habido siempre una actitud un poquito, yo lo ves con temas de Europa y de integración europea, siempre con una cosita así como que Suecia estaba un poquito alejada geográficamente y políticamente de esos temas. Esto es involucrarse 100%, entrar en la otra. O sea, es decir, no, aquí este problema sí nos atañe a nosotros. Sí, yo creo que, bueno, nosotros ya tenemos como
200 años de no estar en ninguna guerra. Más de 150 años de ser neutrales, no atados a ninguna alianza. Y ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, se siente de que hay un país que está dispuesto a invadir a países soberanos con tropas. Y claro, nuestro vecino Finlandia tiene una frontera larguísima con Rusia. Y un mar con mucha influencia, digamos, rusa también, ¿verdad? Sí, entonces ellos, creo yo, que hubo un diálogo entre Suecia y Finlandia se sentía que necesitamos entrar en la OTAN. No creo yo que fue mucho mejor para Finlandia hacerlo junto con Suecia que solo Finlandia, y también en Suecia se sentía que no, necesitamos más capacidad de defendernos, y entrar en OTAN tenemos ya la capacidad de OTAN de defendernos. Creo que fue que se siente la amenaza. Y en Suecia ahorita hay ataques de ciberseguridad muy seguidos desde Rusia, que ya hay tenemos que tener completamente otra visión de la seguridad del país. Que antes sentíamos que no, eso de ser neutral, sin alianzas, eso es lo que nos defiende en la mejor forma. Y ahorita es la decisión de los 2 últimos gobiernos es esto. Y entiendo también que es la sensación de que eventualmente Rusia puede ser agresivo hacia los países europeos. Sí, bueno, Ucrania es un país europeo. O sea, por eso. Sí. Pero muchos en Europa, como bien sabe, están intentando vender la idea que eso es problema de Ucrania y no problema de Europa. Pero da la sensación de que como que Europa sí está entendiendo, lejos de lo que está pasando en Estados Unidos, que puede que cambie esa actitud a partir de noviembre, a partir de enero, digamos, del siguiente año. Pero en Europa uno va viendo como las distintas elecciones y es rara vez, ya sea derecha o izquierda, que se ha elegido una opción que sea completamente... que tenga esa actitud hacia Ucrania y el problema de Rusia. O sea, tienes la derecha de Meloni, que es totalmente antirrusa, y luego la reacción en Francia contra Le Pen, que es más prorrusa, muy clara. La derecha española, por muy radical que sea, tiene un posicionamiento bastante antirruso también, o lo que ha pasado en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. O sea, podemos poner un montón de ejemplos. Sí. Esa es como una sensación general en Europa, ¿verdad? No, claro. Yo creo que sí es. No, hay que decir que esto no se puede pasar. ¿Qué le toca? Ya viene alguien, ¿verdad? En su lugar. Sí. Ya sabemos el nombre, ¿verdad? El 15 de agosto viene Pontus Rosenberg, que asume como embajador. Llega aquí el 15, después tiene que presentar sus cartas credenciales, etcétera, para asumir como embajador. Pero sí que es alguien que ya también estuvo en Guatemala. Él ha trabajado en Guatemala. Tiene una carrera similar a la de usted, quizás. Sí, o incluso quizás mejor. ¿Qué le toca hacer a él? Porque en su caso fue el gran reto, si me permite, fue en la época más oscura, más dura de los primeros 2 años y medio, ¿verdad? Fue ayudar a los exiliados y a los operadores de justicia. Hay una imagen clarísima, ¿no? con Sandoval, que ya es histórica esa imagen, ¿no? Donde usted es protagonista. Luego los últimos 6 meses, 1 año ha sido defender la transición democrática, ¿verdad? Y apoyar al nuevo gobierno. ¿Qué le toca hacer a él ya con otro escenario completamente distinto? Yo creo que es decir, ahora podemos fortalecer las relaciones entre Suecia y Guatemala. Podemos también ver cómo podemos estratégicamente aprovechar la cooperación que hay en una forma ya con el gobierno, dialogar por dónde va. Y ¿por qué no fortalecer también los lazos comerciales? Un diálogo que es importante en Guatemala es el tema de 5G, por ejemplo. Otro tema es, digamos, moverse hacia ¿cómo se llama? Transportes más limpios, ¿verdad? Es decir, hay carros eléctricos en Guatemala, va a haber más. En la embajada tenemos un Volvo eléctrico que funciona súper bien. Y yo creo que sí, por ahí hay como avances que se puede hacer y donde sí hay también, pues se puede abrir, digamos,
relaciones comerciales y relaciones de intercambio, ¿no? Tienen algunas universidades en Guatemala, por ejemplo, del Valle, que son muy avanzados en tecnología, donde se puede buscar, digamos, este tipo de intercambio, donde se beneficia a los dos países, ¿verdad? Yo creo que hay varias cosas que se puede hacer. Y ahorita, cuando ya es una relación muy diferente con el gobierno, se puede fortalecer ese tipo de relaciones. Suena más a que es una relación más entre adultos ahora, ¿verdad? Más seria, más fructífera, ¿no? No solo estar parando goles o contenciones o con posicionamientos o denunciando violaciones de derechos humanos, sino quizá la posibilidad de que entremos en sana cooperación. Qué cosas, ¿verdad? Sí. Qué raro suena eso. No, sí, es decir, yo le digo, me tardó 3 meses ahora este año para entender que, ahora nos podemos sentarnos a hablar tranquilamente y como amigos, intercambiando, digamos. O sea, que las llamadas decían, no financié esa manifestación. No. Eran niñas que vinieron a tomar un té, no es verdad. No, esa foto, mire, lo que yo dije fue esto. Bueno, eso quizá por eso lo está viendo más positivo que creo que todos los demás, ¿verdad? Como que tiene una perspectiva más positiva porque desde su posición, desde su rol, ha mejorado la cosa. No, increíblemente. Pero también creo yo que bueno, sinceramente a mí me da mucha pena cuando escucho lo que están contando ahora los ministros, ¿no? Sobre cómo encontraron esos ministerios, donde sus antecesores han hecho todo posible para arruinar las posibilidades de hacer algo bueno. La votación del presupuesto 2024, un presupuesto que la intención era hacer que no puedan hacer nada, ¿verdad? En el Congreso, elegidos, es decir, Congreso elegido por los guatemaltecos, que intentando boicotear al siguiente gobierno. En lugar de tratar, es decir, una cosa es boicotear, otra cosa es intencionalmente hacer que sea peor para la gente. Y eso fue lo que se estaba haciendo. Es decir, uno dice, está bien, no apoyar, ¿verdad? O boicotear lo que están haciendo, pero otra cosa es activamente tratar de hacer que sea peor para la población. Diputados electos por la población. Eso a uno le da como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haga eso? Y eso se hizo, ¿verdad? Y yo creo que sí, esos son temas que uno se queda como y que ahora entonces exministros creando situaciones muy difíciles para el nuevo ministro para que pueda hacer algo bueno. Y no solamente no informarles, sino activamente tratar de arruinar sus posibilidades. Aquí entrevistamos, lo hizo otro compañero, a la ministra de Cultura, pero me la encontré al salir y me dijo, y me parece que es interesante esa expresión, sentimos que hay minas, hay bombas por todas partes, como que nos dejaron colocadas bombas y lo que ha tocado estos meses es intentar ir desactivando estas bombas porque llegó un momento en que dijeron, bueno, vamos a intentar el golpe de Estado, pero si no lo intentamos, hagan todas estas cosas para que ellos tengan problemas a la hora de entrar, ¿verdad? Sí, y que es como, sí, a mí me da pena que haya esa actitud, ¿verdad? Yo creo que sí, digamos, entre los gobiernos que toman en Suecia, también creo yo que si hay peleas. Si es un gobierno socialdemócrata, quizás no le dan toda la información que tienen, ¿verdad? Pero activamente tratar de hacer que sea peor para la gente, eso no creo que se hace. Sistemas muy distintos, ¿verdad? Sí, situaciones muy distintas. Después de las vacaciones, ¿dónde se va? A Bolivia. A La Paz. A La Paz. Que ahí también un intento de golpe de Estado tuvieron hace poquito, ¿verdad? Sí, de verdad. Yo no esperaba eso. Sí, claro. Me tomó por sorpresa. Dijo, mira, estoy echando golpes de Estado. Mejor me voy a Bolivia ahora, ¿verdad? A ver si no, es que los procesos son, es decir, la prolongación, es decir, yo hubiera podido prolongar otro año más aquí. Pero la decisión se tomó en abril el año pasado. Entonces, y el puesto de Bolivia se decidió en enero este año. Entonces, son procesos muy largos. Claro. Entonces, las cosas que pasan después, ya uno no puede hacer nada. ¿Le veremos volver por aquí?
Siempre ha vuelto, Yo, ¿no? sí, de trabajo no, porque yo me quedan 3 años para jubilarme, bueno. entonces voy a... Pero igual está más. unido a la región de una manera No, claro. inevitable, Sí, ¿verdad? tengo 2 hijos nacidos en Guatemala, que son, bueno, pueden sacar su nacionalidad guatemalteca. Por cierto, ¿dónde viven? ¿Viven en Suecia? Ellos viven en Suecia, Ok. sí, son grandes, ya. Sí. Sí. Pero no, digamos, no les llamó esta tierra para quedarse a vivir. No, pero sí van visitando, ¿verdad? Como nosotros hemos seguido visitando aquí, van visitando y sí tienen amigos guatemaltecos y tienen amigos y familiares salvadoreños. Qué gusto que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas Muchas gracias por habernos visitado, diciendo adiós, digamos, aquí en Tangente y a pues, la audiencia que tenemos, que no es menor. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Daniel. Y muchísimas gracias a ustedes, ya saben, denle al botón de suscribir a YouTube, a nuestras redes sociales, Tangente GT, plataformas de podcast, lo que siempre les digo, y nos vemos a la siguiente.